Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Jueves Santo. Toda la Cuaresma ha sido una preparación para este encuentro decisivo con el Señor en su misterio, en sus misterios de pasión, muerte y resurrección. Toda la Cuaresma ha sido un poner en el centro de nuestra consideración, de nuestro interés, de nuestro recuerdo, lo que realmente aconteció entonces y lo que creemos en el misterio de la fe que acontece realmente hoy en cada uno de nosotros y en el mundo entero, en la creación entera. La salvación que Dios ha realizado Él mismo en persona por medio del Hijo en medio de nuestro mundo. Este Jueves Santo, la liturgia prevé en recuerdo, en memorial de aquella cena que realizó Jesús con sus discípulos el día antes de su muerte, el banquete de la Pascua, que la Eucaristía no sea por la mañana como usualmente suele ser, sino que sea al atardecer, siguiendo así el relato de la institución de la Eucaristía, lo que realmente sucedió, una última cena. Hoy estamos convidados por Jesús a una cena que Él sabe muy bien y nosotros ya también lo sabemos que va a ser, que fue su última cena en la tierra. En esencia, el oficio de esta tarde, de la última cena, de la misa de la cena en el Señor, podríamos decir que es prácticamente casi normal como una misa, no vamos a encontrar muchos elementos extraños. La liturgia de la palabra nos va a presentar en primer lugar el relato del libro del Éxodo, de la institución de la Pascua. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Jesús no simplemente convocó una cena amistosa con sus amigos para despedirse de ellos preveyendo que podría morir en breve. Jesús lo que intentó fue dar sentido no solo a su muerte, sino a su entera vida, a toda su existencia, incluida la muerte. Es decir, la muerte no iba a ser el fruto de una conspiración o de la traición de Judas. La muerte es fruto de la decisión libre de Dios por salvar al hombre. Es fruto del amor de Dios por el hombre. ¿Cuál es este sentido? El sentido va a ser un sentido típicamente judío, lo que significaba la cena de Pascua. Y la cena de Pascua era, a su vez, un banquete ritual que evocaba, y no simplemente que evocaba, sino que hacía realidad la salvación que Dios había realizado en Israel cuando salió de Egipto. El texto nos va a presentar el relato de este banquete judío que todavía los judíos celebran hoy. Como estando en Egipto estaban allí esclavos, entonces el Señor les ayuda a salir y antes de salir por medio de Moisés reciben el mandato de untar las jambas de sus puertas con la sangre del cordero que van a cenar esa noche, porque el ángel del Señor va a pasar exterminando a los primogénitos de los egipcios y respetará las casas en las que están esas jambas, y que esta cena sea a su vez una preparación para salir corriendo y escapar hacia la libertad. Es la liberación de Israel. De esta manera, Jesús interpreta su vida y su muerte como la definitiva y verdadera liberación que Dios hace de su pueblo, no ya en un acontecimiento histórico como fue en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, sino en una liberación para siempre y en un llegar no a una tierra prometida como era el Israel en el que viven los judíos, sino la tierra de Dios, el reino de Dios. Jesús, por lo tanto, es, por así decirlo, quien nos va a ayudar a salir de la esclavitud del pecado para llegar a la libertad de la vida. Este es el sentido que tiene el ritual de la cena que celebró Jesús y la lectura que se hace del libro del Éxodo precisamente esta noche, que es lo que Jesús quiso evocar en esta cena. Una segunda lectura
nos la propone hoy la liturgia de la primera carta a los Corintios, un texto fundamental de San Pablo. Por varios motivos fundamental. Primero, para empezar, porque fue escrito antes que los evangelios. A pesar de que en la Biblia los tenemos las cartas de San Pablo a continuación, San Pablo escribió estas cartas antes que cualquiera de los evangelios. Y en estas cartas, precisamente hoy, en este texto de la primera carta a los Corintios, Jesús nos transmite una tradición que él a su vez ha recibido. Que Jesús, el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió, dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, haced esto en memoria mía. Cada vez que coméis y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Quiero decir, San Pablo nos transmite una tradición que él a su vez había recibido. Estamos hablando de escasamente 15 años después de la muerte de Jesús. Esto ya lo realizaban. Perpetuaron los primeros discípulos, perpetuaron lo que el Señor les había dicho. La fracción del pan, la bendición del cáliz como signo de su cuerpo, de su sangre que se entrega por nosotros. El misterio del cuerpo y la sangre de Jesucristo es el misterio de la nueva alianza que Dios hace con el hombre, que ya no va a estar sellada como estuvo sellada la primera alianza con la sangre del Cordero, sino que está sellada con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz establece una nueva alianza, una nueva relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Un nuevo mundo, una nueva realidad. Esto es lo que significa la nueva alianza. Bien, por fin vamos a leer el relato de la última cena. Pero curiosamente no lo vamos a hacer en los 3 relatos de Mateo, Marcos o Lucas que nos hablan de la institución esta de la fracción del pan y del cáliz, sino en el relato de San Juan de la última cena, que es un tanto distinto. Es un tanto distinto porque en este relato lo que San Juan nos cuenta es cómo Jesús se despojó de sus vestidos y lavó los pies a sus discípulos. El signo de la entrega, de la caridad, del amor. A mí me ha llamado la atención mucho, lo he estado meditando hasta hace un momento, la primera frase con la que se inicia hoy el capítulo 13 que vamos a leer, que es donde se encuentra el relato de la última cena de San Juan. Dice así: el día antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo estoy leyendo en latín porque he cogido el texto original, que es muy interesante, por una palabra que dice: cum dilexisset suos qui erant in mundo, infinem dilexit eos. Infinem dilexit eos. Los amó hasta el fin. Infinem dilexit eos, que es una traducción literal del griego. Agapezas tus hidius tus entocosmo eis telos egapesen autus. Telos. La palabra telos, que en griego significa el fin, infinem, pero no se refiere que los amó en un sentido temporal, hasta el fin, hasta el final. No se refiere a eso. La palabra telos griega a lo que habla no es a una cuestión de tiempo, sino a una finalidad. Y esta es mi pregunta hoy. Jesús nos amó hasta el fin. También en español tenemos este sentido de la palabra fin. No es hasta un momento, hasta el final, los amó hasta el final, sino con una finalidad. ¿Cuál era la finalidad de Dios para amarnos? ¿Necesitaba Dios algo de nosotros? No, ciertamente no. ¿Por qué nos ha amado Dios? ¿Y cómo nos ha amado de esta manera? Ciertamente, yo creo que nosotros no podemos meternos en por qué Dios hace las cosas. Las contemplamos, intentamos comprenderlas.
Y a mí, sencillamente, en esta pregunta, ¿por qué nos ha amado Dios con qué finalidad nos ha amado Dios? ¿Hasta dónde nos ha amado Dios? No se me ocurre otra respuesta que nos ha amado con la finalidad de hacernos suyos, de compartir su existencia con nosotros. Esto que entre dos personas sería el gesto más maravilloso que puede expresar el amor, lo ha hecho Dios con nosotros. Quiere compartir su existencia con nosotros y que nosotros compartamos nuestra existencia con Él. Y esta es la finalidad del amor de Dios: compartir su existencia con nosotros para siempre en la eternidad. Y esto es hoy lo que nos propone y a lo que nos invita el Señor, a vivir siempre con Él. Que la bendición del Señor nos acompañe en este Jueves Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.